Que tenemos que estar con gozo, alegría, ¿verdad? Porque tenemos ese gozo que Cristo nos da. Gloria a Dios, aleluya. Y así le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia, gloria a Dios, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 16. En sí lo vamos a estar leyendo casi todo, pero ahorita vamos a leer el versículo 15 al 16. Cuando todos lo tengan, me indican con un amén. Gloria a Dios. Efesios 5. Gloria a Dios. Aquí sí hay espacio en este púlpito, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Todos lo tienen, hermanos? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias, Señor bendito, gracias mi Señor amado, gracias mi Señor Jesús, gracias porque tú siempre, Señor bendito, tienes palabras, Señor, para cada uno de nosotros. Tú siempre, Señor, nos hablas, Señor bendito. Gracias por ese cuidado que tú tienes, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Te pido, Señor bendito, que seas tú, Dios mío bendito, tocando, Señor, esos corazones, que esa palabra llegue a lo más profundo, Señor bendito, de cada corazón, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Seas tú abriendo, Señor bendito, ese corazón, Señor, donde tiene que entrar esa palabra, Señor bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Señor bendito, te damos la gloria y la honra, Señor bendito. Gracias, mi Señor amado. Gracias, mi Señor Jesús. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Pablo, hermano, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo caminamos, ¿verdad? Cómo nos conducimos, gloria a Dios, en este camino, gloria a Dios. Sabe, hermano, que el camino del cristiano requiere perseverancia, gloria a Dios. Y muchas veces, hermano, renunciar también muchas cosas, porque muchas veces tenemos que dejar cosas que tal vez no queremos dejarlas, pero es necesario dejarlas para poder seguir en este camino, para poder seguir adelante. Y gloria a Dios, hay que renunciar a muchas cosas. Y también implica, hermano, enfrentar pruebas a diario, cada día, gloria a Dios. Y tenemos que también, hermano, vencer los deseos, nuestros deseos propios y las dudas de cada día, gloria a Dios. Y vemos de que Dios, hermano, tiene siempre el control de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y vamos a pasar, hermano, por momentos difíciles, que van a venir pruebas a nuestras vidas, pero esa confianza tiene que estar en nuestro Dios, gloria a Dios. Y tenemos que vivir, hermano, con valores que van en contra de la corriente de este mundo. O sea, no tenemos que amoldarnos a este mundo, gloria a Dios. Tenemos que ser diferentes. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz y tenemos que andar en luz. Nosotros tenemos que ser diferentes, gloria a Dios. Diferente a lo que practican los que no conocen a Dios. Porque el que no conoce a Dios, hermano, vive como quiere, anda como quiere, ¿verdad? Pero ya nosotros no podemos hacer eso. Ahora nosotros tenemos quien nos dirige, gloria a Dios. Ahora, hermano, es Dios quien nos dirige, es Dios quien nos dice: mira, esto que estás haciendo está mal o está bien, ¿verdad? Pero cuando no conocíamos a Dios, hermano, aún decíamos: a mí nadie me dice nada, yo hago lo que quiero, ¿verdad? Pero ahora no es así, hermano. Ahora no podemos hacer lo que nosotros queramos, sino lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Lo que la palabra de Dios nos dice, gloria a Dios. Y fíjate cómo andas, hermano, es un llamado, gloria a Dios, a examinar nuestra vida, gloria a Dios, a nuestra vida espiritual. Y basado en el consejo bíblico, hermano, de andar con sabiduría. Porque la palabra de Dios así nos lo está diciendo, hermano: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Y vamos al versículo 1, hermano, en el mismo capítulo. Dice:
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Gloria a Dios. O sea, hermano, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a nuestro Padre, gloria a Dios. No imitemos el mundo, hermano, gloria a Dios. No imitamos, hermano, al vecino, gloria a Dios. Sino que tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, gloria a Dios. Aleluya. Y vemos, hermano, que no tenemos que imitar aún los amigos. Porque muchas veces, ¿verdad? Los jóvenes a veces quieren imitar los amigos porque dicen que son cool y todo y esto y quieren imitar también así. No, hermanos, nosotros como cristianos no tenemos que imitar al mundo, sino que imitar a nuestro Padre Celestial. Tenemos que imitar a Dios, gloria a Dios. Y este es un consejo bíblico, hermano, que la palabra nos da. Tenemos que ser imitadores de Dios, gloria a Dios. Tengo que estármelos quitando, hermano, para poderme enfocar, ¿verdad? Esto los uso nada más para poder leer de cerca, pero de lejos, porque no quiero usar los otros, ¿verdad? Los otros lentes. Y vemos, hermano, de que Dios, hermano, y esa forma a veces, hermano, no nos damos cuenta, si puede ser algo chistoso, pero espiritualmente a veces estamos también así. Estamos con los lentes incorrectos, no tenemos esa vista, ¿verdad? Que Dios quiere, cómo veamos las cosas y las vemos un poco borrosas, no las vemos como Dios quiere que las veamos y tenemos que usar, ¿verdad? Esa como Dios nos dice. Porque a veces vemos un poco diferente las cosas, pero con la palabra de Dios podemos verlas bien todas las cosas, ¿verdad? Porque a veces nos parecen mal algunas cosas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Muchas veces tal vez no nos va a gustar, pero esa es la palabra de Dios y tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos un llamado, hermano, a ser imitadores de Dios como hijos amados. Cada uno de nosotros a imitar a Dios, no al mundo. Gloria a Dios. Y dice, hermano, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios. Mira, ser imitadores de Cristo es un llamado central del estilo de vida de cada uno de nosotros, hermano. Y tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Nuestras acciones, hermano, tienen que ser diferentes. Tenemos que mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y mira, el 3 dice, pero fornicación, hermano, vemos que y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Gloria a Dios. Mire, ser imitadores de Cristo, hermano, a veces cuesta, ¿verdad? Nos cuesta a veces imitar a Cristo porque a veces, hermano, como que estamos un poquito más en la carne que en lo espiritual. Hay un dicho que, verdad, que muchos lo usamos que dice, en la Biblia no lo dice, decimos que posiblemente estamos con un pie en el mundo y no hay tal cosa. O somos del mundo o somos de Dios. Pero muchas veces estamos viviendo una vida así, ¿verdad? O aparentamos ser cristianos, pero a la misma vez mundanos, ¿verdad? Así estamos viviendo. Aquí en la iglesia, hermano, aparentamos ser cristianos, pero allá afuera a veces los camuflajeamos con el mundo y andamos viviendo como el mundo está viviendo. Andamos hablando como habla el mundo. Los andamos comportando muchas veces como el mundo se comporta. Y a veces confunde al que no conoce la palabra y nos dice, ¿y este que no es cristiano? Pues, ¿y por qué habla de esta forma? ¿Por qué se comporta de esta forma y nos dice que es cristiano? Y a veces, hermano, damos mal testimonio. Gloria a Dios. Por eso es importante, hermano, de que nosotros imitemos a Dios. Donde quiera que andemos, somos hijos de Dios. En la iglesia o fuera de la iglesia, nosotros tenemos que ser luz, no tinieblas. Antes andábamos en tinieblas, dice la palabra de Dios, pero ahora andamos en luz. Ahora conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libre, hermano. Gloria a Dios. Porque Dios es santo. Y mire, primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros permanecemos, hermano, en Cristo, tenemos que andar como Cristo, ¿verdad? Tenemos que comportarnos como
cristianos. Y como leemos, dice, pero fornicación, hermano, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, dice, como conviene a santo. Mira, la fornicación, hermano, en la Biblia es toda conducta sexual fuera del matrimonio, la idolatría espiritual y la impureza moral. O sea, nosotros como cristianos, hermano, ya no tenemos que andar practicando eso. Dice, y toda inmundicia. Mire, la inmundicia según la Biblia, hermano, la inmundicia es falta de pureza o santidad. Y se divide principalmente, hermano, en dos sentidos. La impureza ceremonial bajo la ley antigua y la suciedad moral o espiritual. Y seguimos leyendo, dice que y aún se nombra entre vosotros, dice, como conviene a santo. Y vemos, hermano, que ni palabras deshonestas. Tenemos que tener ese cuidado, hermano, porque a veces bromeando, ¿verdad? Empezamos a decir palabras deshonestas. Y eso no es agradable ante Dios. La palabra de Dios dice, ni palabras deshonestas. ¿Sabe que en la Biblia las palabras deshonestas se refieren a un lenguaje obsceno? Y vemos, hermano, de que a Dios no le agrada eso, hermano. Vemos de que para Dios, hermano, tenemos nosotros que comportarnos como cristianos. Nuestro hablar tiene que ser diferente, ya no tiene que ser como éramos antes, ¿verdad? Antes éramos mal hablados, ¿verdad? Antes hacíamos tantas cosas, pero ahora, hermano, somos diferentes. Por eso nos dice que ni palabras deshonestas, porque vemos, hermano, que aún es vergonzoso eso, como hijos de cristianos, estar hablando palabras deshonestas, hermano. Y vemos de que a Dios no le agrada eso. Y dice, ni necedades. En la Biblia, hermano, la necedad es falta de sabiduría espiritual y el rechazo a Dios. Y la desobediencia, hermano, consciente a sus mandamientos. O sea, y vemos, hermano, de que, por eso dice, ni palabras deshonestas, ni truanerías, ¿verdad? No es en lengua, hermano, esta palabra, ¿verdad? En la Biblia, las truanerías, hermano, significan chistes vulgares, bromas obscenas o lenguaje grosero que deshonran a Dios y corrompen la conversación. Y muchas veces, hermanos, somos partícipes de esas cosas. Muchas veces, hermanos, estamos hablando de esa forma como cristianos. Y con esta lengua, hermano, alabamos a Dios y glorificamos a Dios y no podemos estar hablando de esa forma también. Tenemos que tener ese cuidado, hermano, de cuidarnos, porque antes éramos de esa forma, hablábamos, hermano, tantas cosas que no eran agradables para Dios. Y por eso es que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y vemos, hermano, de que cada uno de nosotros es responsable de cómo nos comportamos delante de Dios. La palabra nos enseña cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que andar, cómo tiene que ser nuestro caminar delante de Dios. Pero cada uno de nosotros tomamos la decisión si yo voy a obedecer la palabra de Dios o no, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos responsables y tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Porque nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos, ¿verdad?, sean educados, que no sean mal hablados. Y lo mismo Dios, hermano, quiere que sus hijos no sean mal educados, no sean mal hablados, ¿verdad? Bonito cuando nuestros hijos, ¿verdad?, hacen algo bueno, ¿verdad? Y los demás pueden decir, esos son los hijos de fulano de tal. Pero se siente bien uno porque es algo bueno que hicieron, pero cuando hacen algo mal, se siente algo vergonzoso uno. Imagina cómo se siente Dios cuando nosotros hacemos cosas vergonzosas. ¿Cómo se sentirá Dios? Y por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos ese cuidado de cómo nos comportamos, cómo vivimos delante de Dios y delante del mundo, porque nosotros tenemos que dar testimonio de que somos cristianos. Nosotros tenemos que dar testimonio que somos diferentes. Los que no conocen a Dios tienen que ver algo diferente en nosotros.
¿verdad? Porque en nosotros ha habido un cambio, hermano. Porque cuando nosotros nos sometemos, hermano, a Dios, hay algo diferente en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, hermano, de que aún el enemigo huirá de nosotros, pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Dice que Él huirá de nosotros, resistir al diablo y Él huirá, pero si nosotros nos sometemos a Dios. Es importante, hermano, que nosotros aprendamos a someternos a Dios, porque cuando nos sometemos a Dios, hermano, todo es diferente. Gloria a Dios. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, hermano, porque venimos de un mundo, hermano, donde no nos gusta, ¿verdad?, que nos digan qué hacer. Antes, hermano, no nos gustaba que nos dijeran, mira, esto, haz lo otro, sino yo hago lo que yo quiero y a mí nadie me dice nada. Y muchas veces estamos con esas cosas también aquí como cristianos. A veces el pastor nos dice, mira, amigo, tenemos que hacer esto así allá, o mira, estás haciendo esto mal, y a veces nos enojamos. No nos gusta. Porque a nadie le gusta, ¿verdad?, cuando nos llaman la atención. Pero la palabra de Dios, hermano, nos tiene que confrontar muchas veces. La palabra de Dios, hermano, nos tiene que confrontar cuando nosotros estamos haciendo algo indebido, cuando algo que no es agradable ante Dios. Y tenemos que aceptar la corrección. ¿Sabe que muchas veces cuando nos corrigen, a veces nos enojamos y ya no le hablamos al hermano? ¿Verdad? Y no es así, hermano. En vez de enojarnos, decirle gracias, hermano. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que si usted ve a un hermano que está haciendo el mal, tiene que reprenderlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Hacerle ver de que lo que está haciendo no está bien. Porque eso es agradable ante Dios, hermano. Pero que si usted está viendo algo que no está bien que está haciendo y lo deja y lo ignora, o que si nuestros hijos están haciendo algo malo, allá le va a pasar. Muchas veces decimos así, ya le va a pasar, está pequeño. Y no lo amonestamos. Y llega un tiempo que decimos, mejor lo hubiera corregido cuando era pequeño. Por eso Dios, hermano, nos corrige a cualquier edad que estemos. La palabra de Dios nos corrige a los niños, corrige a los adultos, corrige a los jóvenes, a todos, a los clásicos, a todos los corrige. Dios nos corrige a todos. La palabra es para todos, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, dice, o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y esto vemos, hermano, dice que nadie nos engañe, porque hay muchos hermanos queriendo engañar. Hay mucha gente allá afuera queriéndonos engañar, hermano, y a veces somos engañados, hermano, porque no conocemos la palabra de Dios. Muchas veces nos engañan porque no leemos la palabra de Dios. Es importante, hermano, que escudriñemos la palabra de Dios. Es importante que leamos la palabra de Dios para no ser engañados. Porque el enemigo, hermano, nos va a engañar fácilmente si nosotros no sabemos palabra de Dios. Porque no a todos le podemos decir amén. Aún lo que a veces yo me puedo equivocar aquí también, hermano, y tal vez no tiene que decir usted amén. Y si yo me equivoco, corríjame, porque es bueno, porque dice la palabra de Dios que vamos a dar cuenta de toda palabra que salga de nuestros labios ante Dios. Y es mejor arreglar las cosas aquí y no estar en problemas con nuestro Señor allá. Es necesario, hermano. Dios es santo, gloria a Dios. ¿Sabe que las palabras vanas son mensajes vacíos, engañosos, hermano, o sin verdad, que justifican conductas alejadas de la fe? Son aquellas que no edifican ni honran a Dios y reflejan un corazón alejado de la verdad, gloria a Dios. Y Pablo, hermano, aconseja a cada uno de nosotros, porque él estaba viendo, hermano, cómo estaba viviendo
el ser humano. Él estaba experimentando y viendo y estaba aconsejando y le estaba diciendo a los de Éfeso, y eso es para nosotros también como iglesia, hermano. Esa es palabra para nosotros también, gloria a Dios. Y tenemos que tomarla y ponerla en práctica, gloria a Dios. Y vemos el Señor, vemos, porque en otro tiempo dice el 7, y no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, nadie dice os engañe con palabras vanas, dice Pablo. Pablo, hermano, está hablando de los incrédulos y les advierte a los cristianos, nosotros, hermano, que no nos dejemos engañar por los argumentos, hermano, que vienen del mundo. Conocer la palabra de Dios es fundamental, hermano, para poder discernir, ¿verdad?, la verdad y evitar engaños, gloria a Dios, por enseñanzas falsas. Leer la Biblia, hermano, conocer las Escrituras por uno mismo es importante para no depender solo de lo que los otros dicen. Mire, por ahí en Hechos 17, 11, 12, dice que los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica, y estuvieron más dispuestos, dice, a escuchar a Pablo y a Silas, y dice que estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Cuando venimos a la iglesia hay que abrir la Biblia. ¿Cuántos traemos la Biblia? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que abrirla, no solo abrirla por tenerla abierta, ¿verdad? Sino que, hermano, lo que se nos está enseñando, lo que se nos está predicando, hay que compararla con la palabra de Dios. Y estos judíos dice que aceptaron a escuchar a Pablo y a Silas, pero dice que ellos estudiaban las Escrituras para verificar si lo que les estaban diciendo era cierto. Y eso es lo que nosotros como cristianos también tenemos que hacer. Lo que nos dicen tenemos que ver en la palabra si es cierto o no es cierto. Recuerdo que mi hermano Fausto a veces dice, vamos a tal capítulo porque veo como que no me creen. Y sí, vamos a ver, y allí está, y les muestra, eso dice la palabra de Dios. Es importante que leamos, hermano, porque muchos a veces solo queremos ser oidores, solo oír la palabra de Dios. Somos tan perezosos, tan haraganes, hermano, que nos pesa ver la palabra de Dios, estudiarla. Nos conformamos solo con venir, escuchar y irnos. Y muchas veces, hermanos, solo abrimos la Biblia solo aquí en la iglesia, la guardamos en la casa y a veces ya esa Biblia no se abre. Hasta cuando hay culto de nuevo. Y hemos perdido eso, hermano. Ya no leemos las Escrituras. Ya no hay deseo de leer la palabra de Dios. Hay más deseo, hermano, de estar en las redes sociales que leyendo la palabra de Dios. Para todo, dice la palabra, que para todo hay tiempo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para trabajar, tiempo para descansar, hay para todo. Y aquí Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo. Porque el tiempo, hermano, se va rápido, pronto. Si nos ponemos a pensar cuando teníamos por ahí unos 15, 16 años, ¿cuántos años tenemos hoy? El tiempo vuela, hermano. ¿Verdad? El tiempo se fue tan rápido que muchas veces no nos damos cuenta porque andamos tan afanados con las cosas del mundo. Cuando venimos a decir, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Verdad? El tiempo va volando, hermano. El tiempo no lo podemos detener. Usted le puede quitar las baterías al reloj, desconectar el reloj, pero el tiempo siempre sigue corriendo. El tiempo ahí está, hermano. Ya estamos programados, ¿verdad? Que a veces en la mañana ya la mente está programada. A veces la mente es más rápido que la alarma. A veces ya la mente, ya inconscientemente, ya estamos de pie cuando la alarma ya suena. Porque andamos, hermano, tan apurados en este mundo
Vivimos en un mundo, hermano, que andamos a la carrera y a veces no hay tiempo para esto y lo otro. Pero tenemos que hacer tiempo, hermano, para buscar de Dios. Tenemos que hacer tiempo para leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. O sea, en el verso 8, hermano, vimos de que ya no somos la oscuridad, ahora somos luz de Cristo. Cada uno de nosotros, hermano, sabemos cómo éramos antes, ¿verdad? Yo sabía cómo era antes. Usted sabe cómo era antes. ¿Cómo somos ahora? Ha habido un cambio, ¿verdad? Ahora somos diferentes. Ya no somos los que éramos antes. De vez en cuando quiere salir el viejo yo allí, pero tenemos que seguir adelante. Gloria a Dios. Mire, en el versículo 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, dice, del viejo hombre, o sea, del viejo yo, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, la pasada manera de vivir, hermano, tenemos que dejarla atrás. El enemigo nos va a seguir sacando el pasado, pero Dios no nos saca el pasado, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios echa a lo más profundo de la mar el pasado de nosotros. Quien nos saca el pasado es el enemigo, pero Dios no nos hace eso. O sea, el pasado, como dice un canto allí, ¿verdad? Mundano, ¿verdad? Lo pasado, pasado. Ya pasó. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo en nosotros ya es nuevo, hermano, aunque ya estemos un poquito ya para acá, que vamos más para allá que para acá, pero dentro de nosotros, hermanos, somos jóvenes, somos niños, los vamos rejuveneciendo, dice la palabra de Dios. Y es bueno, aunque el cuerpo se va envejeciendo, pero por dentro, hermano, vamos rejuveneciendo como el águila, ¿verdad? ¿Sabe? La dicha del águila que tiene, ¿verdad? Llega ya a no poder ni cazar, pero Dios le dio pues eso de poder rejuvenecerse, ¿verdad? Dios es bueno, hermano. Mira el verso 15, el verso 9, sigámoslo, porque el fruto del Espíritu dice es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Lo que a Dios le agrada, hermano, tenemos que comprobar lo que es agradable. Y la palabra de Dios nos enseña qué es lo que es agradable a Dios. Y es una exhortación constante, hermano, aprender a prestar atención profunda y discernir y observar, hermano, un llamado de alerta. Tenemos que prestar, hermano, mucha atención de cómo vivimos cada día. Pablo, hermano, nos está exhortando a que examinemos con cómo estamos viviendo y cómo nos comportamos. De vez en cuando, hermano, es importante que nos digamos cómo yo estoy viviendo delante de Dios, cómo está mi vida delante de Dios. Porque muchas veces, hermano, creemos que estamos bien, pero estamos mal. Muchas veces, hermano, como que andamos un poco chueco, ¿verdad? Y necesitamos una alineación, que los alineemos a la palabra de Dios. Andamos un poquito chueco allí y creemos que andamos bien, pero andamos mal. La palabra de Dios nos endereza, hermano. Y hay un dicho que dice que árbol que nace torcido, nadie lo endereza. Pero Dios sí lo puede enderezar, hermano. Dios puede enderezar todo lo torcido en nuestra vida. Todo lo chueco en nuestra vida Él lo puede enderezar. Pero muchas veces, hermano, es porque nosotros no le damos libertad a Dios para que haga esos cambios en nuestras vidas. Muchas veces, hermano, le entregamos unas cuantas cosas, pero otras cositas las tenemos ahí guardaditas, como para recordar. La palabra dice que todo lo viejo, hermano, quedó allá. Ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús.
Muchos le van a decir, tú eras esto y el otro, sí, yo era, ahora yo no soy. Ahora soy nueva criatura. Ahora soy luz. Antes era oscuridad, tinieblas, pero ahora la palabra dice que nosotros somos luz, somos luz. Y podemos ver testimonios, hermanos, de personas que hicieron tantas cosas malas, pero un día tuvieron un encuentro con el Señor y el Señor cambió el rumbo de sus vidas. Y ahora son diferentes. Y la gente se admira y dice, ¿cómo es posible que este haya cambiado? Solamente Dios puede hacerlo, hermano. El hombre no lo puede hacer. Solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Nuestros pensamientos. Y, hermanos, dice que, sigamos leyendo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay que reprenderlas, hermano, no estar siendo partícipes. Porque muchas veces como cristianos a veces estamos haciendo partícipes, participando en obras infructuosas. Y la palabra dice que sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún, dice, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz, dice, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que levantarnos, hermanos. Gloria a Dios. O sea, no tenemos que andar, hermano, como necios. Por eso dice la palabra, mirad pues como con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, hermano. Mire, sé que los necios andan siempre, hermano, firmes en su error, sin escuchar consejos y no obedecen. El necio siempre está, hermano, él en la verdad, él siempre está en lo correcto. Usted le muestra que está mal, dice, no, tú estás mal, yo estoy bien. Esta es la postura del necio. Y no escuchan consejo. Y siempre andan en problemas. Mire, las características de los necios: no oyen a nadie, creen que siempre tienen la razón, dicen cosas sin pensar y siempre andan armando peleas, problemas. Porque no quieren escuchar consejos, gloria a Dios. No aprenden, hermanos, repiten siempre las mismas fallas y no quieren cambiar. Andar como sabios, hermano, es vivir a la luz de nuestra posición como hijos de Dios. Tenemos que invertir, hermano, tiempo sabiamente cada día en la voluntad de Dios y en lugar, hermano, de desperdiciarlo en cosas vanas, porque muchas veces estamos desperdiciando el tiempo, hermano, en cosas vanas, en cosas, hermano, que no tienen provecho, que no vamos a sacar ningún provecho. Pero el tiempo que invertimos, hermano, en la obra de Dios, eso es bueno. El tiempo que estamos invirtiendo ahorita aquí, hermano, posiblemente usted esté cansado o se esté durmiendo, quisiera estar allá, ¿verdad?, en el sofá, descansando, pero está aquí en la casa de Dios. Y Dios, hermano, eso le agrada. Dice, mi hijo está cansado, yo sé que está cansado, pero está aquí, mi hijo. Está aquí. Tomamos la decisión, hermano, de estar aquí. Y es importante, hermano, que tomemos la decisión siempre de estar en la casa de Dios. Cuando hay que estar en la casa de Dios, hay que estar en la casa de Dios. Pero van a ver, hermano, emergencias tal vez, Dios lo sabe. Pero es importante que nosotros, hermano, atendamos el llamado de Dios. Que nos esforcemos cada día por hacer la voluntad de Dios. Y tengamos ese cuidado cómo andamos delante de Dios. Tenemos que mirar diligentemente, dice, cómo andamos, cómo está mi vida delante de Dios. Sentarnos, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, que nos sentamos, a veces en nuestro hogar nos sentamos y decimos cómo están las finanzas, cómo está esto, cómo están nuestros hijos, cómo está esto, cómo está el otro, ¿verdad? O hay un problemita, nos sentamos para
conversar. Y es importante también que nos sentemos, hermano, y conversemos con Dios y le digamos, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo está mi vida delante de ti? Porque es necesario, hermano, de cómo estemos delante de Dios. Porque recordemos de que Jesús en cierta ocasión a uno le dijo que fuera de mí. O sea, que en tu nombre, dice, echamos fuera demonios, predicamos en ti. Aparta, no los conozco. Dice, no sé quiénes son ustedes. O sea que esas personas, hermano, predicaban la palabra de Dios, enseñaban, pero ¿cómo vivían? ¿Cómo era su caminar delante de Dios? Es importante, hermano, cómo estamos caminando delante de Dios, cómo está nuestro caminar delante de Dios. Es importante, hermano, que siempre tengamos ese cuidado de cómo estamos caminando. Porque muchas veces, hermano, nos desviamos y seguimos ahí, no nos damos cuenta. Y hay que volver, hermano, al camino correcto. Hay que regresar. Que muchas veces nos desviamos porque nos descuidamos. Muchas veces, hermano, estamos dormidos espiritualmente. Y cuando estamos dormidos, hermano, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Como cuando estamos durmiendo, ¿verdad? Físicamente, a veces suceden tantas cosas y no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Muchas veces Dios guarda nuestra vida, aún nosotros durmiendo. Y nosotros no nos damos cuenta de que Dios nos cuidó. Que Dios es bueno. Póngase de pie, hermano. Dios es bueno.